El siguiente video es una historia ficticia sobre criaturas ficticias en un mundo ficticio. Si te es difícil separar la realidad de la ficción, tal vez este video no sea para ti. La comunidad Fluffy repudia totalmente el maltrato a cualquier ser viviente real, pero apoyamos la total erradicación de la plaga Fluffy. Fluffy Stories. Hoy presentamos El hombre esqueleto, historia escrita por Alicor Eisenhorn. Ilustraciones a cargo de su servidor Insu. Traducido por Ray Portland. Tu nombre es Fuji. Eres un unicornio blanco y rojo. Y él es Marty de su propia manada. Siempre pensaste que debías ser el mejor Smarty de todos, pero hoy lo demostraste con certeza. Mientras tú y el resto de los Eventales buscaban Numis para alimentar a sus amigas especiales y bebés, percibiste un olor celestial. ¡Esquetis! ¡Esquetis! ¡Smarty with Esquetis! El resto de los buscadores empezaron a balbucear emocionados. Y tú te dispones a rastrear el origen de aquel irresistible olor. Doblas una esquina y frente a ti una visión de tus más dulces sueños. No muy lejos observas un enorme plato de humeantes esquetis, una pila de albóndigas y una avalancha de queso parmesano con capas de deliciosos fideos con salsa, los mismos que son sorbidos por un par de Fluffies muy felices. Aquel magnífico lugar se encuentra al lado de un gran monstruo Brum Brum. ¡Amigos! ¡Smarty con todos más grandes Esquetis! ¡Ay! ¡El mejor Smarty de todos! ¡Amo mejor Smarty friend de todos! ¡No más preocupaditas para prontas, mamá! ¡No más! Llevas a tu pequeño grupo al camión de comida y comienzas a buscar un camino hasta el tesoro de la pasta. Antes de que su investigación llegue muy lejos, se abre una puerta y aparece un humano grande y redondo, con pelo negro rizado en la cara y sin melena. Él te mira a ti y al resto de la manada con una gran sonrisa amistosa. Hola amiguitos, por Dios, pareces hambriento. Mi nombre es Guido Sarducci. Hago la pasta, pero puedes llamarme Esquetima. Parece amigable, pero él tiene algo que deseas, y has entrenado mucho sobre qué hacer en esta situación. Inflas tus mejillas y dando el pisotón más grande e intimidante que puedes ejercer, recitas el mantra sagrado. ¡Tonto humano! ¡No Smarty los mejores Esquetis! ¡O te daré popos de perdón y los peores olorcitos! Eso, ahora que la magia antigua había sido pronunciada, pronto llegarían las recompensas. Pero por supuesto, oh gran y poderoso Smarty, tengo muchos esquetis para ti y tu manada. Pero son demasiados para que los cargues. ¿Por qué no me muestras dónde están el resto de tus amigos? Y les daré todo el esqueti que puedan comer. No podías creerlo. Sabías que eres inteligente y aterrador, pero había una parte de ti que esperaba que el hombre te pisoteara la cabeza por amenazarlo. Pero ahí estaba él, ofreciéndole a tu manada todos los esquetis que pudieran pedir. Era una imagen de tus más anhelados sueños hecha realidad. ¡Para ti, tonto! ¡Y nada de trucos! ¡O Smarty te dará sueñitos eternos! Pronuncias con firmeza. Eso debería evitar que intente algo gracioso. El hombre se sube a su monstruo Brum Brum y te sigue lentamente durante muchas eternidades. 10 minutos aproximadamente. Y miles de caminaditas. Unas 3 cuadras. Distancia que te toma llegar a tu fortaleza. Un contenedor de basura oxidado en un callejón mugriento. Cuando llegaste, él hizo retroceder el esquetimóvil hacia el callejón, cortando cualquier vista hacia adentro o fuera del túnel de ladrillo rojo. ¡Manada! ¡Smarty encontró mejores Numis de todos! Hará que tonto Esqueti mande a manada todo el Esqueti que quieran. ¡Vengan afuera ahora y miren! Tu amiga especial, junto a tus 5 hermosos bebés en su lomo, son los primeros en salir del agujero oxidado al costado del contenedor de basura. No tenías ganas de pensar en nombres para los colores que todos tenían, así que dejaste eso a la imaginación de cualquiera a quien le importa. ¡Amigo especial Smarty con tus Esquetis! ¡Los mejores Numis de todos! ¡Aviso que tonto humano llama a las mejores Numis! ¡Para las mejores lechitas para mejor bebé! Exclamó emocionado tu mejor bebé, un obvio futuro Smarty, al igual que tú, declarando para que todo el mundo lo escuche.
trajo los mejores Numis para toda la manada. Media docena de otras madres y futuras madres se balanceaban al salir, charlando sobre los deliciosos placeres que su valiente líder les había adquirido a través de su tenacidad y fuerza. Smarty muy valiente hizo que Humano diera Skekis a mamás y a bebés. Esto es mejor que las veces que Smarty dio pisaditas a Muma y feos bebés que viven en niditos de metal. Desde la puerta trasera del camión de comida, Sketiman salió y saludó a la manada. Hola pequeños Fluffies, ¿tienen hambre? Patiquito de bebé tenía los peores sauchis y hambrecito. Muma no tenía Numis en muchos tiempos brillantes. Pequeño último bebé tuvo sueñitos eternos. No tenía lechitas. Bueno, tengo todos los esquetis deliciosos y calientes y con queso que podrían pedir. ¡Yay! Pero, desafortunadamente no puedo simplemente regalarlo. ¿Qué quiere decir con que no puede regalar Skekis? Smarty prometió Skekis. Papi, haz que pronto tenga Skekis ahora. No podías creer esto. Dejaste perfectamente claro que este tonto te iba a dar todos sus esquetis. O si no... Tonto, mejor entrega los Skekis o si no Smarty te dará grandes sauchis y sueñitos eternos. Tonto popó. Tonto. Ya está. Eso debería aclarar las cosas. Pero por supuesto, nunca se me ocurriría quitarles los deliciosos esquetis. Pero las reglas dicen que primero tengo que obtener algo de todos ustedes. Luego pueden tener todos los esquetis del mundo. Tonto cara de popó, ¿qué quiere? Bueno, necesito a tus bebés. ¿Qué? No, bebé necesitan estar con mamá. No tome bebés, monstruo Sketiman. Mamá, me dice Sketiman lleva bebé, asusta. Espera, tonto monstruo necesita bebés para dar Skekis. Solo dáselo manada, tan simple como eso. Esas son las reglas, me temo. Si no hay bebés, no hay esquetis. Nunca habías sido bueno con las reglas. No preocuparte por las reglas es lo que llevó a tu antiguo tonto papi a tratar de llevarte al refugio por darle popós de perdón a su tonto bebé sin pelo, sin olor bonito. Por suerte para ti, fuiste tan inteligente que le diste popós y mordiscos al hombre del refugio y te escapaste para formar tu propia manada. A Smarty no le importan las reglas, solo da los Skekis. Lo siento, no puedo. Pero te haré un trato. Puedes quedarte con tu mejor bebé y yo me quedaré con todos los demás bebés. Son tontos de todos modos, ¿no? No estaba equivocado. Tu mejor bebé era el mejor bebé de todos. Era como tú después de todo. Y si no era así, entonces debe ser un tonto. Tenía perfecto sentido. Vaya que es agotador. Bueno, aprovecho este espacio para dar gracias a todos aquellos que me siguen en mis redes, sobre todo en Facebook, donde, bueno, saben, publico más los avances y bueno, algún que otro cómic. No olviden seguirme. Asimismo, también me gustaría dar un agradecimiento especial a mis mecenas en Patreon: Gricarias, What's Not, Fin the Human, Soy Milk y Ernestito, que religiosamente me apoyan mes a mes. Gracias por todo y perdón por tan poco. Sin nada más que decir, bueno, continuemos. Ok, toma tontos, no me jodes bebés, pero da Skekis. Smarty, no dije que lleve bebés. ¿Qué quiere decir, amigo especial? Bebés son buenos, no son tontos. Cállense tontos, manada siempre hace más bebés, no siempre se tiene Skekis. Muy cierto. Dijo Guido, mientras se movía entre los fluffies, atrapando a los potros llorando y poniéndolos en una bolsa de lona. Mientras tiras como basura. ¡Cállate y déjate de dona! ¡No quiere dejar mamá! ¡Quieres que te llama! Lo siento, tontos bebés. Skekis son más importantes que tantos llorones. De todos
modos bebés son divertidos de hacer. Ahora ya no necesitamos encontrar más Numis. Guido terminó de recoger su lote de potros, colocó el saco que lloraba y se retorcía en el camión. Subió antes de regresar con una gran olla de metal. Ok todos, es hora de los esquetis. Arrojó una gran pila humeante de pasta fresca al suelo, lo que hizo que todos los Fluffys olvidaran su miseria anterior por la pérdida de sus hijos y se sumergieran primero en el sabroso manjar. ¡Mames, Sketties! ¡El mejor tiempo brillante de todos! ¡Smarty es mejor Fluffy! ¡Dará a todas las yeguas abastitos especiales! Eras más feliz que un cerdo en la mierda. Hoy fue el mejor día de todos. No más bebés chillando, solo tu mejor bebé. Todas las yeguas querrán más abrazos especiales pronto. Te estaban elogiando y obtuviste Sketties. Nada podría arruinar tu estado de ánimo. No notaste que Skettyman regresó a su Sketty camión. Solo giraste tu cabeza manchada de salsa a tiempo para verlo regresar, sosteniendo una gran cosa de metal en la mano de la que salían muchas nubes. Tengo que decir que estoy muy sorprendido de ver cuánto están disfrutando de sus esquetis. Deben ser unos Fluffys bastante malos. ¿Qué significa, tonto? Sketties son para buenos Fluffys. ¿Cómo es que él no podía entender algo tan básico? Pero solo los malos Fluffys comen bebés. Fluffys no comen bebés, tonto. Comen Sketties. Bueno, ¿de qué crees que están hechos estos esquetis? ¿Por qué crees que Skettyman necesitaba a tus bebés para darte esquetis? Tengo que reemplazar mis ingredientes de alguna manera. Tu cerebro de guisante tardó varias eternidades en contemplar lo que aquel hombre acababa de decir. Miras la salsa y ves pedacitos multicolores de pelusa, e incluso una o dos pezuñas intercaladas con la carne molida. Cuando caíste en cuenta del horror de sus palabras, tu amiga especial dejó escapar un lamento. Fluffy comió bebé. Bebés de mamá fueron Numis. Devuelva, bebé. Lo siento, pues Marty me dio tus bebés a cambio de ese Sketty. Ahora son míos, no puedo devolverlos. ¿De qué otra manera voy a hacer más Sketties? Soy Skettyman después de todo. Tu mejor y último bebé se sube a la espalda de su padre y permanece desafiante. Después de bebés de manada, tonto monstruo Skettyman, o te daremos los peores dolorcitos y sueñitos eternos. Estabas tan orgulloso de tu mejor bebé. Era tan valiente, fuerte e inteligente. Él tendría tantas yeguas y tantos bebés algún día, y lideraría la manada más grande de la historia. Skettyman pareció pensar en lo que había dicho tu pequeño campeón, antes de mirar hacia abajo y pronunciar una sola palabra. No. Inclinó el tubo de metal que sostenía y un chorro de agua hirviendo se derramó sobre el bebé y su espalda. Fue el peor dolor que hayas sentido en vida. Tu espalda gritaba de dolor y podías sentir las ampollas creciendo por todas partes, mientras tu bonita pelusa blanca caía en grupos. Tu mejor bebé cayó al suelo de espaldas, medio calvo y con la piel roja, como una cereza por el líquido hirviendo. Estaba rodando de un lado a otro, chillando a sí mismo con dolor. Te arrastraste hacia él, desesperado por darle a tu legado los abrazos curativos que necesitaba para mejorar todo, mientras su tonta madre se encogía detrás de sus cascos. Papi ya va, mejor bebé. Abracitos en todo mejor. Justo cuando llegaste a su lado, listo para abrazarlo con el poder curativo del amor, otro chorro de agua se derramó del cielo e hirvió los bultitos especiales y palito especial de tu hijo, hasta que parecía nada más que un manojo de ampollas. Bueno, ha sido divertido, Fluffys, pero tengo que irme. Hay muchos otros Fluffys por alimentar. Espero que se diviertan. Asegúrense de agradecer a su Smarty. Fue él quien guió a Skettyman a su hogar después de todo. Y con eso, se despidió con la mano y se fue en su colorido Sketty móvil. Consternado y adolorido, meces a tu mejor bebé
todavía sollozando y piando sobre sus genitales arruinados. Su esperanza de tener una familia arruinada, así como la mayor parte de su pelusa y las capas externas de la piel de su espalda. Ves a tu manada rodeándote, la tristeza y la ira pintadas en todos sus rostros. Obviamente te culparon, pero ¿por qué? No habías hecho nada malo, eras inteligente. Todo lo que hiciste estuvo bien. Les habías encontrado esquetis, los mejores numis, incluso si estaban hechos de algunos tontos bebés de otras manadas. Este fue el último pensamiento que pasó por su pequeña mente, seguido por el casco de su furiosa amiga especial. Tu mejor bebé moriría piando de dolor más tarde esa noche. La manada nunca se recuperaría de las pérdidas de sus hijos, gracias al producto casco o la explosiva en polvo, colocada en los esquetis. El fin. Y esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que hay cosas por mejorar, pero paciencia, todavía estoy aprendiendo. Si les ha gustado, pueden apoyarme suscribiéndose, dando me gusta y compartiendo. Eso me dará motivos para seguir trayéndole nuevas historias. Me despido no sin antes recordarles que, si tienes una idea en mente y quieres hacerla realidad, mis comisiones están abiertas. No alimenten a las IAs, terminarán destruyéndonos a todos. Sin más que decir, se despide su servidor, Ishi. Hasta pronto.